Flowbiz, a estratégia para cada etapa do funil. Capte leads, entenda o comportamento do cliente, automatize e-mail e WhatsApp, analise e gere resultado. Flowbiz, automação que vende, CRM que fideliza. The engine is starting up. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar de automatizaciones y journeys durante el ciclo de vida del usuario. Les voy a contar un poco acerca de, bueno, lo que fui aprendiendo en estos años en distintas industrias y cómo fue cambiando también el mercado y las nuevas funcionalidades que hay, los nuevos descubrimientos con inteligencia artificial. Así que comencemos. Bueno, este va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar con hablando un poco del ciclo de vida del usuario, por qué el email marketing es tan importante en este ciclo de vida y cómo automatizar las distintas comunicaciones durante las distintas etapas del ciclo de vida. Qué métricas también tener en cuenta para analizar el éxito de estos journeys, cómo segmentar, cómo armar estas segmentaciones, en qué basarnos, qué optimizaciones y testeos podemos realizar para mejorar cada vez más la performance del email marketing y de nuestros journeys. Y como les contaba anteriormente, herramientas de inteligencia artificial que hoy están disponibles en el mercado y que podemos usar para optimizar, bueno, tanto los mensajes como las segmentaciones y demás. Y bueno, por último, algunos consejos que también fui aprendiendo durante estos años. Bueno, acá vamos a empezar con lo que es el ciclo de vida del usuario. Yo lo tomé como un ciclo de vida literal, desde cuando una persona es bebé hasta más la adultez, a ser adulta mayor. Entonces, acá podemos ver cómo son las distintas etapas, comenzando desde la atracción, que es cuando el usuario entra a nuestro journey o tiene como el primer acercamiento con nuestra marca, con nuestra empresa. Luego la etapa de adquisición, que bueno, es transformar esos primeros contactos en leads o ir, bueno, y después de ahí vamos a pasar a la nutrición, que es como ir alimentándolos para, bueno, generar a futuro una conversión, o sea, que pase a esta etapa de conversión. Luego que convierte, queremos generar aún más valor, entonces pasará el usuario a la etapa de monetización. Y cuando somos más grandes ya tenemos lo que es la etapa de fidelización para lograr que ese cliente permanezca con nosotros, que vuelva a adquirir nuestros servicios, que vuelva a comprar productos, que confíe en nuestra marca. Y más a lo último es la reactivación, que si bien, bueno, la expresé como si fuera una adulta mayor, la reactivación es como que vuelve a empezar la rueda, ¿no? Porque son como usuarios que estaban perdidos o clientes que ya no son más clientes y que vuelven a elegirnos, entonces ahí volvería a ser un bebé y empezaría todo el ciclo de vida de nuevo. Entonces, para resumir, el ciclo de vida son las etapas por las que va a ir pasando el cliente y por qué es bueno tener un ciclo de vida y definir estas etapas para ver cómo les vamos a impactar, qué tipos de comunicaciones vamos a hacer en las distintas etapas y cómo vamos a armar los distintos journeys de los que vamos a hablar más adelante. Bueno, se preguntarán cómo establecer estas etapas según nuestro negocio y acá, bueno, la mala noticia, por así decirlo, es que no hay una fórmula definida, ya que cada negocio es diferente, pero sí podemos como detectar distintas maneras o distintas formas de crear las etapas en base al tipo de negocio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, si es un negocio de suscripción, no sé, suscripción a una plataforma de música,
vamos a definir las etapas de manera distinta, porque quizás, bueno, tenemos la atracción, ¿no? Que queremos, que buscamos que ese usuario se suscriba a nuestra plataforma, pero en la adquisición ya va a ser cuando el usuario contrata esa suscripción, ¿no? Y en base a eso vamos a generar las otras etapas, que puede ser nutrición, que significaría como alimentar a ese usuario que use y use cada vez más nuestra plataforma, que se enamore de esta plataforma para que permanezca y no la deje. Bueno, la parte de conversión ya estaría más en la adquisición, pero sí tendríamos la etapa de monetización donde podemos ofrecerle otros planes o servicios diferenciales y así incrementar el valor del ticket medio o el valor de ese usuario. Luego la parte de reactivación, si son usuarios que en algún momento estuvieron y después se dieron de baja, pero queremos que vuelvan. Después en la parte de retail, por ejemplo, y no sé, venta de indumentaria, ¿no? Tenemos un e-commerce de indumentaria. Quizás las etapas son distintas porque la adquisición va a ser, no va a ser directamente cuando el usuario compra el producto, o sea, cuando paga, cuando hace esa transacción, sino que quizás la adquisición es cuando nos deja su contacto, su correo electrónico, para que así podamos enviarle promociones y vayamos nutriéndolos con promociones, con hablar de nuestros productos, de por qué son buenos, nuestros diferenciales. Después sí llega la etapa de conversión, que quizás ahí sí es que realice una transacción, que compre un producto. La etapa de monetización puede ser, bueno, venderle un producto complementario, esto igual lo vamos a ver más adelante. Y la reactivación pueden ser usuarios que quizás compraron hace mucho tiempo, esos tiempos van a variar y los podemos definir, y que vuelvan a comprar y a ser nuestros clientes, ¿no? Pero va a ser distinto, por ejemplo, al negocio de suscripción que hablábamos recién, porque en el negocio de suscripción es un cliente que siempre está siendo nuestro cliente, ¿no? Que todos los meses está pagando y nos está eligiendo. En cambio, un retail o una marca de indumentaria nos elige una vez, quizás después de un tiempo nos vuelve a elegir, pero bueno, vamos a definir las etapas de manera distinta porque los negocios tienen objetivos distintos. Entonces, establecer las etapas nos va a ayudar también a establecer qué objetivos queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de adquisición, cuando hablamos del negocio de suscripción, vamos a querer lograr tantas suscripciones, ¿no? Al mes o en el periodo que definamos. En cambio, en un negocio de retail, el KPI va a ser distinto, va a ser quizás cuántos leads conseguimos en ese periodo, o cuántas aperturas o cuántos clics, cómo interactúan. Entonces, en cada etapa vamos a medir distintas métricas, distintos KPIs. Bueno, y ahora es cómo impacta el email marketing en el ciclo de vida y por qué es tan importante. Bueno, ya habrán escuchado hablar que, bueno, el email marketing, el diferencial que tiene es que es mucho más personalizado, que es nuestro, que no dependemos de una plataforma de publicidad para impactar a los usuarios y que es una oportunidad también para ver cómo los impactamos según sus intereses, personalizando según la etapa en la que esté. Y como dice aquí, permite un contacto directo, escalable y medible. ¿Por qué directo? Porque, bueno, llegamos a su casilla, llegamos a su teléfono en el momento en que queremos, en ese momento que seteamos. Escalable porque, bueno, podemos empezar desde un email de bienvenida hasta el final y ofrecerle un producto complementario de algo que ya compró. También podemos escalar aún más y hacer que su usuario sea un promotor de nuestra marca, ofreciéndoles distintos programas de promociones y descuentos y eh, bueno, beneficios por ser promotor. Y medible porque podemos medir cada KPI, o sea, cada objetivo lo podemos alinear a un KPI que tengamos, o sea, podemos medir desde el interés con el open rate, con el click to rate, desde hasta la conversión, con, bueno, alinearlo a si hace una transacción en el sitio, hasta, bueno, distintas cosas que podemos medir y que vamos a ver durante la presentación. Y acá, ¿por qué es tan importante automatizar? O sea, hay muchas ventajas o tres ventajas principales que destaqué acá.
Una es, bueno, obviamente el ahorro de tiempo y la eficiencia. Imagínense si por cada persona que se suscribe a nuestra base de datos tenemos que mandarle uno a uno el email de bienvenida o todos los días ver cuántas personas se suscribieron, descargar esa base y mandar el mail todos los días. En cambio, si creamos una automatización que haga que todos los nuevos usuarios que entren, que sean nuevos, que no hayan estado en nuestra base, enviarle este email y que esto se dispare todos los días o a cierta hora, esto nos ahorra muchísimo tiempo, o sea, lo seteamos una vez y bueno, después vemos qué cambios vamos haciendo, pero es distinto a crear una comunicación todos los días. Y así como con este ejemplo, va a pasar con un montón de cosas. Por ejemplo, cada vez que un usuario abandona un carrito y queremos mandarle un email con, bueno, algún incentivo para que retome esa compra. Imagínense si o sea, es casi imposible poder hacerlo en el tiempo que tenemos que hacerlo para que sea relevante para ese usuario y que se logre la conversión. Por otro lado, los beneficios de personalización, ¿no? No sé, si seteamos una automatización para todas las personas, por ejemplo, somos una empresa de turismo, ¿no? Y queremos impactar a todas las personas que están interesadas en vuelos. Si seteamos una automatización que dé alertas o promociones solo de vuelos, esto va a ser como mucho más relevante para el que lo recibe. Imagínense, o por ejemplo, una empresa de indumentaria. Yo al ser mujer espero recibir productos quizás más alineados bueno, a mis gustos como mujer. En cambio, un hombre va a esperar recibir otro tipo de productos. Una persona que tiene hijos va a esperar recibir productos quizás que sean relevantes para sus hijos. Entonces son distintas categorías de productos en las que estamos interesados. Con las automatizaciones podemos personalizar con qué productos impactamos a nuestros clientes o usuarios. Y bueno, por otro lado, la conversión, tomando el ejemplo del carrito abandonado que decíamos recién, nos permite rápidamente tener un accionar frente a una baja de una persona que estaba por comprar y que por algún motivo no lo hizo. Entonces, con este recordatorio o dándole un incentivo o motivándolo a que vuelva a regresar al sitio, incentivamos y mejoramos la conversión. Como dice acá, nos aseguramos de impactar a cada usuario en el momento adecuado y con contenido relevante. Esto sin automatizar es sumamente difícil, entonces hay que aprovechar las ventajas de la automatización. Bueno, y acá vamos a hablar de lo que son los journeys, ¿no? Los journeys son, como dice la palabra, viajes, recorridos, ¿no? Como veíamos, el ciclo de vida de un cliente es también una especie de viaje, un recorrido, y en cada etapa hay también distintos recorridos. Entonces, cada recorrido va a tener distintos puntos, distintos toques, distintos touch points de cómo llegamos o cómo nos comunicamos con el usuario. Y acá también no hay una fórmula definida, tampoco depende tanto de la categoría del negocio, o sea, podemos tener, no sé, ideas en cuanto a las categorías que somos, si somos suscripción, si somos retail, si somos un negocio de experiencias, pero esto va a ir variando en cada marca, en cada empresa, entonces es importante como no quedarnos con una estructura de, bueno, lo tengo que impactar en este journey 3 veces. No, vayan probando. Lo que sí es muy importante tener en cuenta el nivel de compromiso o de engagement de los usuarios que están en ese journey, ¿no? Porque obviamente una persona que no está tan involucrada con nuestra marca, que quizás, no sé, se suscribió y la verdad es que ya no abre más nuestras comunicaciones porque ya no tiene una suscripción activa con nosotros, entonces no va a consumir, no sé, por ahí nuestros contenidos o la música que está en esa plataforma. Entonces va a tener menos interacción quizás con nuestra marca. O puede ser que no, puede ser que un usuario que por más que se dio de baja, quizás por motivos que quizás la plataforma le gustaba y todo, pero quizás en este momento no tiene las posibilidades económicas para pagar esa suscripción, pero igual le sigue interesando lo que le mandamos y nos sigue teniendo en cuenta. Entonces está bueno seguir impactándolos para que a futuro, quizás cuando cambien esas condiciones, pueda volver a nosotros.
Entonces, está bueno también impactarlos en base a cómo estén involucrados con nuestra marca, ¿no? Y ahí podemos medir, bueno, el open rate, el CTR y generar parámetros de compromiso, ¿no? Los usuarios que tienen, no sé, el open rate mayor a tanto por ciento van a estar más comprometidos, por ejemplo, más de un 30%. Los que tienen menos de un 10% es que están muy bajos de compromiso. Entonces a ellos los voy a impactar muchas menos veces para no saturarlos y para no generar que se desuscriban de nuestras comunicaciones, que es lo que no queremos bajo ningún punto de vista, porque justamente queremos que sigan en contacto con nuestra marca, por más que hoy no nos estén consumiendo. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo automatizar en cada etapa del ciclo de vida. Como les conté recién, cada etapa va a tener sus journeys, entonces, ¿cómo armamos estos journeys y qué tener en cuenta? Bueno, empezamos por la etapa de adquisición. Si bien yo como les mostré al principio, la primera etapa es la de atracción, en la de adquisición es cuando realmente empieza el ciclo de vida, porque la atracción suele ocurrir fuera del email, ¿no? A través de, no sé, redes sociales, SEO, publicidad, SEM. Entonces, el inicio real del ciclo de vida comienza en la adquisición, es decir, cuando un usuario, cuando tenemos ese contacto del usuario para poder impactarlos. ¿Qué objetivos tenemos en esta etapa de adquisición? Por un lado, bueno, va a depender también de la industria, como hablaba recién de este ejemplo de suscripción, ¿no? Que la adquisición es cuando el usuario ya contrata nuestro servicio. Acá va a dejar su contacto, ¿no? Entonces, eh, las personas van a dejar su correo y nosotros lo que queremos hacer es como generar un vínculo más cercano con esta persona, con este usuario que dejó su contacto e ir hablándoles de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestros servicios. Acá es donde se genera el famoso journey de bienvenida o el email de bienvenida que está súper bueno, ahora lo vamos a ver, que nos va a permitir, bueno, pasar de este te conozco a te visito. Como bueno, ya sé de vos, sé de tu marca, por algo dejé mi contacto y quiero seguir recibiendo comunicaciones tuyas. Bueno, el journey de bienvenida tiene varias ventajas. Por un lado, es como decirle, hola, gracias por formar parte, como hacer sentir parte a esta persona bueno, de nuestra marca, de nuestros valores, bueno, eso, que se sienta parte. Por un lado eso como para decirle, hola, ¿cómo estás? Gracias por suscribirte. Después también nos sirve para hacer un onboarding de nuestros productos o servicios. Por ejemplo, si es este negocio de suscripción, como les decía, imaginemos una plataforma de música, el usuario se suscribe a esta plataforma y bueno, ahora queremos generar que ese usuario la use, que sea un usuario activo de la plataforma. Entonces, al principio podemos ir, no sé, contándoles cómo funciona, qué ventajas tiene, no sé, si te permite descargar los contenidos para usarlos cuando no tenés wifi, si te permite, no sé, armar listas con otras personas, con amigos para interactuar, si te permite chatear con esos amigos a través de la plataforma, como ir contándoles todas las ventajas y todos los beneficios que puede usar por estar suscrito, ¿no? Y motivarlo a eso, a que lo use, a que use las distintas funcionalidades. Entonces eso está muy bueno. O sea, eso por un lado de cómo nos acercamos al usuario y por el lado nuestro nos va a permitir ir viendo qué le interesa a su usuario, ¿no? Porque si nosotros le mandamos no sé, contenido relacionado a música de rock, ¿no? Entonces, vamos a ver si abre esos contenidos o si los cliquea, si está interesado en ese tipo de música o en otros tipos y cómo ir segmentándolos, ir poniendo a los usuarios en bolsitas de intereses para después ir impactándolos con contenido relevante, ¿no? Y por otro lado, nos ayudará a establecer, bueno, estos niveles de compromiso de los que les hablaba. Porque bueno, ahí vamos, si es un usuario nuevo que empieza a recibir nuestras comunicaciones, vamos a ir viendo qué tanto abre nuestros mails, qué tanto los cliquea, qué tanto visita nuestra página o nuestra aplicación después de haber cliqueado eso. Entonces nos va también ir permitiendo poner en estas bolsitas, pero en vez de intereses, de niveles de compromiso y también poder después segmentar por eso.
Esta imagen que se ve en pantalla es un ejemplo de cómo se armó un email de bienvenida en la plataforma, bueno, de Salesforce Marketing Cloud. Van a ver que, bueno, el sobrecito, ese cuadradito turquesa, es, bueno, el primer impacto, que debe ser, bueno, el típico email de bienvenida de gracias por suscribirte y que te cuenta un poco más de la empresa. Después, ese rombo naranja es, bueno, el tiempo de espera, que espera 3 días, y se le manda otro mail que acá dice, Welcome, Verify Contact. Es como esos mails como para verificar que te suscribiste y bueno, a veces también te preguntan qué tipos de comunicaciones te interesa recibir, no sé, promociones o cosas más de contenido y bueno, ahí también es una forma de saber los intereses de los usuarios y qué segmentaciones vamos a generar en base a eso. Y después espera 5 días más y le manda un mail de una oferta especial, ¿no? Welcome offer, como, bueno, sos nuevo acá, te damos esta oferta. Esto quizás es más, no para lo que hablábamos de la plataforma de música o el negocio de suscripción, sino quizás, no sé, para una empresa que vende productos o, bueno, experiencias que más, bueno, me suscribí a la base. Espera 3 días, me permite verificar mi contacto y ahí si es una empresa, no sé, de ropa, me puede preguntar qué tipo de ropa te interesa, como más de día, de noche, más formal, denim. Y después, después de 5 días me manda una oferta para que pueda usar en mi primera compra, por ejemplo. Y bueno, al día 9 sale de ese journey, ¿no? Como ahí, como hablábamos de touch points hace un rato, van a ver que tenemos 3 touch points para este journey. O sea, es el journey de bienvenida. Bueno, el primer punto de toque es esto, el email diciendo hola, ¿cómo estás? El segundo es verificar el contacto y el tercero es la promoción, ¿no? Siempre está bueno esperar unos días para ofrecer este código, no en el primer toque, sino ver cómo se va comportando el usuario durante ese recorrido. Bueno, este es un mail de bienvenida que, bueno, ustedes ya lo deben conocer, pero es un ejemplo de la marca de ropa de montaña Patagonia, que me gusta mucho cómo manejan sus comunicaciones y en el caso del email de bienvenida creo que está muy bien planteado porque como ven al principio, bueno, te cuenta un poco de la marca. Después sigue y cuenta qué productos tiene. Acá hay historias que inspiran, como esto de, es una marca también como muy ligada a la sustentabilidad y al activismo ecológico. Entonces, bueno, está bueno como que cuenten eso de qué los inspiró a hacer este tipo de negocio más sustentable. Bueno, ven acá, dice nuestra historia, ¿no? Cómo empezó todo, que también es una marca que tiene como una historia muy apasionante, entonces está bueno mostrarla. Y por segundo lugar, habla de esto, del impacto verde y de por qué es tan importante para ellos la sustentabilidad. Y creo que también hace, también al generar estos mails, genera un tipo de relación con el usuario, ¿no? Porque creo que muchos clientes que consumen Patagonia lo hacen justamente por este valor que ofrecen ellos de la sustentabilidad y de crear productos que duren para toda la vida, por así decirlo. Entonces, como que reflejar eso en las comunicaciones también está súper bueno. Y así como lo hizo Patagonia, lo podemos hacer todos, como cuál es nuestro contenido, nuestro diferencial, qué es lo que nos va a unir a los usuarios que podemos contarles. Y eso está súper bueno hacerlo en el journey de bienvenida. Quizás también puede ser una serie de distintos emails, como todo este contenido que vimos recién, ir separándolos en distintos días, ¿no? Y enfocarnos, no sé, un día en nuestra historia, otro día en nuestros valores y así. Y también ir probando eso, si funciona mejor todo en un email, en un solo toque, o si podemos hacerlo en distintos días, en distintos toques, y va a tener mejor interacción. Eso es algo bueno para probar también. Bueno, ¿qué KPIs podemos medir en esta etapa de adquisición? Bueno, va a depender nuevamente, perdón por ser tan reiterativa, del tipo de negocio, pero imaginemos que es un negocio retail, no de suscripción.
O sí, bueno, podemos medir nuevos suscriptores, ya sean nuevos suscriptores a nuestra app, tipo que paga esa suscripción mensual, o nuevos suscriptores que se sumaron a nuestra base de datos para recibir comunicaciones. La tasa de apertura, si bien hoy es como un valor un poco no tan impactante para medir por esto de, bueno, la supresión de Apple, de iOS, que quizás es un valor un poco engañoso, pero bueno, para tener en cuenta si estamos alineados a lo que esperamos, al benchmark de nuestra industria. Tasa de clics o más que nada clics sobre aperturas es algo que está súper bueno para tener en cuenta porque, bueno, primero que con esto de lo falso de la tasa de apertura está bueno tenerlo en cuenta y por otro lado también es como saber mejor el interés, ¿no? De si esto generó interés, más allá de abrirlo, porque quizás una persona lo abre pero ni lee el contenido, pero esto si cliqueó es que, bueno, le interesó y realmente fue a ver más información. Obviamente la tasa de suscripción para tenerla en cuenta y ver si, bueno, esto, ¿no? Según los niveles de engagement, si los que están menos comprometidos o los que están con menos tasa de engagement tienen mayor tasa de suscripción y si eso nos altera nuestros números, porque esto es algo que siempre hay que tener en cuenta para mantener la buena reputación de nuestro dominio. Y bueno, por otro lado, también podemos tener en cuenta las visitas al sitio, ¿no? Como esta es la primera etapa, obviamente que no vamos a buscar todavía una conversión, entonces sí buscamos una interacción con nuestro sitio o con nuestra landing page, entonces está bueno medirlo en usuarios o en sesiones. Bueno, seguimos con la segunda etapa del ciclo de vida o tercera, que sería la nutrición, el engagement. En esta etapa, bueno, como hablábamos hace un rato, buscamos que el usuario se comprometa más, ¿no? Que quiera usar nuestros productos, que, bueno, que esté interesado en nuestros servicios, en lo que le estemos ofreciendo. Entonces, bueno, acá está bueno educarlo, quizás, no sé, obviamente que hay negocios que son distintos de otros, no sé, si somos una plataforma de educación online, ¿no? De cursos online. Quizás hay mucho para enseñarle, por así decirlo, al usuario, si bien obviamente que las plataformas tienen o sea, miden la experiencia del usuario y demás, pero obviamente que un usuario que es nuevo y que nunca lo usó, no va a tener todo claro. Entonces está bueno decirle, bueno, no sé, los nuevos cursos los encontrás acá, los que estás haciendo los encontrás acá. Para ver, no sé, correcciones lo podés ver en esta pantalla. Si querés guardarte nuevos cursos, lo haces de esta manera. Como eso está bueno también, como tener ese contacto de facilitarle la vida al cliente que nos contrató y, no sé, hacerle lo más fácil posible que pueda usar nuestra plataforma. Si somos un servicio de suscripción. Si somos, por ejemplo, una empresa de experiencias, no sé, quizás es una empresa que brinda actividades o una empresa de turismo. No sé, quizás queremos enseñarle más que nada, no sé, cómo sacar un vuelo o qué consideraciones tener en cuenta, qué tener en cuenta al contratar un alojamiento o al alquilar un auto o por qué te recomendamos para tal destino alquilar un auto. Entonces, como ir guiándolos en el tipo de viaje que quiera hacer, también qué es lo que más le conviene, ¿no? Y eso creo que es algo que está bueno y que el usuario va a valorar de nosotros, bueno, de darle estos tips como expertos que somos en esta industria, darle estos tips para facilitarle también su experiencia de compra y su experiencia después usando el producto o servicio. Bueno, y la importancia, como dice acá, es que nos ayuda a diferenciarnos, ¿no? O sea, imagínense si somos una empresa que el usuario se suscribe y nada, le dan el acceso a la plataforma y después nunca más se contacta. O sea, ¿cómo lo tomarían ustedes si se suscriben a un servicio y nunca más nadie se contacta con ustedes? Entonces es como, nada, esa atención de estamos pendientes de vos, estamos acá para ayudarte. Y bueno, ¿y cómo segmentar? Está bueno hacerlo también por este grado. O sea, obviamente que en la etapa de nutrición todavía es un usuario joven, un usuario nuevo que va recién a estar empezando este camino con nosotros, entonces quizás
al principio, en la primera vida, por así decirlo, el grado de engagement es menor, entonces quizás nos cuesta más segmentar por esto, pero a medida que lo vamos alimentando y vamos viendo cómo se comporta frente a nuestras comunicaciones, está bueno tener esto en cuenta. Y también nos va a permitir ir viendo qué intereses tienen esos usuarios, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Bueno, si seguimos con este ejemplo de la agencia de viajes, eh, no sé, es un usuario que solamente nos dejó su contacto, pero no sabemos más nada de esa persona, ni cuántos años tiene, ni qué destinos le interesan. Entonces, al ir mandándole distintas cosas, vamos a ver en qué cliquea más y ahí poder ir segmentando en base a eso, ¿no? En base a qué es lo que le va despertando más interés. ¿Y qué podemos medir acá? Bueno, por un lado, la tasa de apertura, si bien ya mencionamos esto de que es un poco engañosa, pero sí seguir teniendo en cuenta el CTOR, el clic sobre aperturas, la de suscripción, bueno, seguir teniendo en cuenta las visitas al sitio y qué usuarios nuevos llegan a ese sitio, o sea, porque piensan que son personas que recién se suscribieron y que quizás no son de visitar tanto nuestro sitio y si estas comunicaciones hacen bueno, que esta métrica crezca. Bueno, ahora seguimos con la etapa de conversión, que bueno, esta es muy importante porque obviamente es la que va a sostener el negocio, ¿no? Porque vamos a buscar que el usuario realice una compra, una orden, que solicite un servicio, o sea, que pase de ser un lead o un usuario para convertirse realmente en un cliente. Y bueno, ¿por qué es importante el email marketing, los journeys de email marketing en esta etapa? Porque es un canal que, como estuvimos viendo, permite mucho la hipersegmentación y también esto de enviar la oferta correcta a la persona adecuada, ¿no? Por ejemplo, si ya en toda la etapa de engagement, de nutrición, fuimos descubriendo qué les interesa a los usuarios y segmentando en base a eso, ¿no? Si vimos que es un cliente que abre, no sé, somos una empresa, volvemos a la indumentaria, que abre siempre o cliquea siempre mails relacionados a productos, bueno, jeans, por ejemplo, denim. Entonces vamos a enviarle una oferta especial de denims o de jeans. O bueno, si es también una marca que vende a distintos públicos, ¿no? Por ejemplo, mujeres, hombres, ropa para niños. Bueno, a las mujeres le vamos a mandar una oferta especial para ropa de mujer. O sea, depende de las promociones que tengamos, ¿no? También, o sea, si es una empresa turística, si una semana tenemos una promoción en paquetes al Caribe, quizás esa promoción no se la tenemos que mandar a todo el mundo. Quizás si hay personas que están más interesadas en viajar, no sé, a Europa o a destinos de montaña, no le vamos a mandar estas promociones porque no están alineadas a sus intereses. Entonces está bueno esto de decir, esta promo es especial para vos y también generar un sentido de urgencia. Y bueno, también en la etapa de conversión tenemos las automatizaciones de carrito abandonado, ¿no? Porque justamente con esa automatización buscamos la conversión directa de, bueno, ya llegaste a la última etapa del checkout, pero no lo hiciste. ¿Qué es lo que te frenó? Y bueno, en base a eso también mandar comunicaciones. O sea, no solo podemos segmentar, por ejemplo, porque llegó al último paso del carrito, sino también por el motivo de abandono, si es que lo sabemos, ¿no? Quizás se detecta, hay algún evento o alguna funcionalidad que nos permite detectar que abandonó ese carrito por algún problema de pago, le mandamos un mail directo o una comunicación directa de, bueno, seguí estos pasos para solucionar estos problemas y no sé, no te dio el monto de la tarjeta, podés llamar a tu banco, llamar a la tarjeta, después volver y te guardamos esta compra. Como ver qué más, ¿no? Siempre hay algo más que podemos optimizar y que podemos hacer para que sea sumamente directo e hiperpersonalizado. Y bueno, la conversión, si bien es la etapa más importante, por así decirlo, se va a alimentar de las anteriores etapas, ¿no? De todo lo que hicimos en las etapas del ciclo de vida, las etapas anteriores, ¿no? Cómo nutrimos a esos usuarios, cómo se relacionaron con nuestra marca hasta llegar a este punto de voy a convertir, voy a comprar, voy a contratar.
Bueno, y acá seguimos midiendo, si bien KPIs, ¿no? Más relacionados a la interacción con los emails, como tasa de apertura o CTOR, ya vamos a medir otras cosas como son, bueno, obviamente la tasa de conversión, o sea, de esos usuarios que, bueno, por ahí llegaron al sitio, cuántos finalizaron la compra, qué ingresos nos dejan esos usuarios, cuál es el ticket medio de las compras y cuál es el retorno de inversión, que esto lo podemos medir en, bueno, las veces que lo impactamos, cuál es el costo que por ahí nos generó impactarlo, que ahí podemos tomar, no sé, el costo de envío de la plataforma, que si bien obviamente las plataformas tienen un costo de envío, puede ser mensual, anual, como sea, pero dividir, bueno, ese costo por cantidad de envíos, o sea, cuánto nos sale tantos envíos, cuánto nos va a salir un solo envío. Y a cuántas personas le enviamos esto y cuántas terminaron convirtiendo y qué valor nos dejó y ahí nos va a dar el retorno de inversión que es tan importante para saber, bueno, si es mayor a uno, si realmente nos está dando un impacto positivo, ¿no? Y también esto nos va a permitir saber qué cambiar, ¿no? Si estamos mandando un tipo de comunicaciones que no nos está dejando un retorno de inversión lo suficientemente alto o sustentable, bueno, tenemos que cambiarla y ver qué mejoras hacemos. Bueno, pasamos a la etapa de monetización, que en esta etapa es ya, bueno, un cliente nos compró, pero ahora queremos aumentar el valor de ese cliente, ¿no? Si bien esto también está muy bueno para los negocios de suscripción, como hablábamos, sea una plataforma, no sé, de streaming audiovisual, de música, de cursos online, todo lo que paga un usuario mes a mes, que si bien es un monto mensual, siempre suele haber distintos planes, ¿no? Porque, bueno, obviamente queremos que haya distintas posibilidades. Entonces, obviamente si una persona contrata un plan básico, por ejemplo, no sé, es una plataforma de cursos, contrata un plan básico que le da acceso a tantos cursos por mes, supónganse, vamos a querer que suba de nivel, o sea, que contrate un plan mayor que le da acceso a más cursos o que quizás le posibilita tener otras funcionalidades que quizás en el plan básico no. Por ejemplo, hay muchas plataformas de streaming que, bueno, con el plan básico podés ver los contenidos, pero tenés espacios de publicidad, que obviamente es bastante molesto siendo usuario. Bueno, en el plan mayor, el premium o el estándar o el que sea, no vas a tener esta publicidad. O hay planes, hay plataformas que te dan un acceso, bueno, tenés tu acceso premium, pero es individual. Ahora, si querés compartirlo con otra persona, contratá el plan dúo, ¿no? Y cosas así. Obviamente, todos los negocios funcionan distinto y van armando distintos planes según, bueno, el tipo de clientes que buscan y, bueno, distintos parámetros. Pero obviamente nosotros siempre vamos a buscar maximizar el valor de cada cliente que nos compre más, ¿no? Si no es un negocio de suscripción y tomamos un ejemplo de una empresa o de consumo masivo o siguiendo, bueno, el ejemplo de indumentaria, podemos maximizar el valor tratando de que sumen otros productos, ¿no? En la misma compra. O sea, yo hoy voy y compro algo, ofrecerme que me ofrezcan algo complementario a eso que estoy comprando, que ahora lo vamos a ver. Lo bueno de esto es que, bueno, como seguimos diciendo, en el email podemos hipersegmentar, personalizar aún más el mensaje y en este caso, en esta etapa del ciclo de vida, podemos usar datos previos, o sea, tanto sea por historial de compra o por intereses anteriores, y medir cómo impacta eso en el ticket promedio. O sea, acá lo que vamos a buscar es que el ticket medio suba, ¿no? Ese valor. Entonces, ver si esto está ocurriendo, y esa es una medición muy, muy directa que podemos hacer. Y hay dos tipos, digamos, de formas de generar esta monetización. Una es el cross-selling, que como dejo un ejemplo acá, bueno, yo ahí estoy comprando, por ejemplo, un pantalón, ¿no? Entré al sitio, me gustó ese pantalón, lo compro. Y es como si funcionara en la vida real, como cuando vas a un negocio y la vendedora o la persona que te está asistiendo te dice, uy, ¿querés algo para complementar tu outfit? Como
irte no solo con el pantalón, sino con el producto, o sea, con el outfit completo. Entonces te ofrezco una remera o, bueno, no sé, compraste unas zapatillas, te ofrezco unas medias, como siempre buscar algo relacionado. Y bueno, obviamente detrás hay como toda una inteligencia para buscar los productos más compatibles entre ellos. Entonces está bueno. Y esto lo podemos hacer, obviamente, tanto en la web, o sea, mismo cuando vos estás haciendo el checkout, ahí mismo ofrecerte ese producto. Pero si ahí no convirtió, podemos enviar otro mail y bueno, como este ejemplo, tu pantalón merece la remera perfecta. Sugerirle una remera que está súper buena y que puede machear mucho con ese pantalón, pero también otras opciones de remeras. Y entonces ahí le podemos mostrar muchas más cosas. También ese mail puede incluir una foto de una persona usando ese outfit completo, ¿no? Ahí es como mucho más mucho más personalizado, pero se pueden hacer muchas cosas para fomentar esta venta cruzada, ¿no? Es como en el momento que estás comprando, te ofrezco otro producto en ese mismo instante, ¿no? Si es, por ejemplo, una empresa de turismo, también es muy, muy claro este ejemplo, ¿no? Compro un vuelo, me ofrecen un hotel o me ofrecen la asistencia al seguro médico. Como, bueno, ir armándote estos combos y, bueno, por un lado, obviamente a nosotros como negocio nos sirve para aumentar este ticket y al usuario también le puede servir para solucionar aún más su experiencia, no sé, sea un viaje o sea una salida que necesita un outfit, como que también es un agregado de valor para ese usuario. Después tenemos el upselling, que es de lo que les estaba hablando recién, de estas empresas de suscripción. Acá puse un ejemplo concreto, el anterior era uno inventado obviamente. Este es concreto de la marca Spotify, que bueno, si son usuarios de Spotify seguramente reciben este tipo de mails. Yo, por ejemplo, soy una usuaria premium, o sea, tengo el plan pago, pero solo para mí, o sea, solo yo escucho. Ahora, si yo quiero compartir esa cuenta con otra persona, me están ofreciendo el Premium Duo. También te ofrecen, que es el Premium Duo, es obviamente para que puedan dos personas escuchar con la misma cuenta. También ellos te ofrecen el plan familiar, ¿no? El combo familiar. Y así muchas empresas hacen lo mismo. Entonces, con el upselling ya no se busca una venta cruzada, o sea, un producto complementario, sino que contrate algo mayor a eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, si somos, también si volvemos a estas experiencias turísticas, quizás es un hotel que vos contratás, no sé, la tal noche de hotel, pero buscan el upselling como ofreciéndote, no sé, pases VIPs para tales salas o shows que tenga el hotel, o no solo te incluye el desayuno, sino otras comidas, como te ofrecen más cosas aún de las que, bueno, ya contrataste, ¿no? Y acá vamos a seguir midiendo, bueno, métricas más relacionadas a estas compras. Bueno, seguimos midiendo la tasa de conversión y también el Customer Lifetime Value, que es, bueno, cuál es el valor de este cliente a lo largo del tiempo. Seguimos midiendo los ingresos y el ticket medio. Y acá vamos a medir también lo que se llama take rate, que es el porcentaje de clientes que aceptan, por ejemplo, el upselling, o sea, de a cuántos yo les estoy comunicando estas ofertas y demás. ¿Qué porcentaje de esos que reciben este tipo de comunicaciones se pasan finalmente al plan, hacen este upselling? Y obviamente seguimos midiendo el retorno de inversión. Pero acá, para tener en cuenta como las métricas más importantes es, bueno, el valor agregado, ¿no? Este ticket medio, cómo sube al hacer el upselling o el cross-selling y el take rate, ¿no? ¿Qué porcentaje termina convirtiendo más allá de la compra principal? Bueno, estamos llegando a las últimas etapas y acá es la de fidelización o retención, que ahí puse el emoji del abrazo porque, bueno, es como esto de, bueno, sos nuestro cliente, te mimamos y queremos que sigas con nosotros, o sea, es alargar, como dice ahí, el ciclo de vida, o sea, que el cliente se quede. Y esto
no va a suceder por arte de magia. O sea, piensen que si no tienen una buena experiencia o no sienten que hay una respuesta o un soporte detrás, no vas a seguir pagando una suscripción para eso. O sea, hay muchos factores. Estoy hablando no de un negocio de suscripción, por ejemplo, si es una empresa de películas, bueno, streaming, ¿no? Por un lado hay muchas variables, puede ser que el contenido que están encontrando en la plataforma les satisface o no, y ese es un motivo para quedarse o no. Si es un negocio, por ejemplo, bueno, de indumentaria, seguimos con ese ejemplo. También, o sea, si bien no es algo fijo de todos los meses que el cliente quizás te va a comprar una prenda de ropa, pero ir midiendo con cuánto tiempo repite esas compras. Después, no sé, se me ocurre también el ejemplo de una empresa gastronómica o una cadena de restaurantes, lo que sea, que también podemos hacer email marketing en ese tipo de negocio. También, bueno, va a depender un poco cómo era la plataforma de streaming, el contenido, va a depender también de la calidad de lo que le estamos ofreciendo, pero también quizás, bueno, por ser nuestro cliente te ofrecemos estos descuentos cada cierto tiempo, o te invitamos a eventos especiales que a otras personas no las invitamos y como esto de hacerlo sentir especial. ¿Y por qué es tan importante esta etapa? Porque retener es más barato que captar, es decir, que si perdemos a un usuario, o sea, va a ser más fácil que ese usuario se quede a conseguir usuarios nuevos. Entonces hay que cuidarlos. Y bueno, como dice aquí, el email permite automatizar esta retención con alto ROI. ¿Por qué? Porque, bueno, constantemente estamos como esto, detectando, bueno, sos nuestro cliente, nos compras cada tanto o estás hace tanto tiempo con nosotros, te vamos brindando beneficios o haciéndote sentir especial de distintas maneras según el tiempo por estar en esta etapa del ciclo de vida, ¿no? Y acá, ¿qué segmentaciones podemos utilizar? Bueno, como veníamos utilizando en las etapas anteriores, por intereses, obviamente es súper importante. Pensemos, bueno, si es esta empresa gastronómica, ¿no? Si tenemos datos de qué consumió anteriormente o si vino a otros eventos que organizamos, qué le interesa y ahí invitarlos a cierto tipo de eventos o ofrecerles un descuento en tal tipo de menúes. Por datos demográficos también podemos segmentar si es que los tenemos. Obviamente que, bueno, como seguimos con el ejemplo de la marca de indumentaria, como les decía, si sos, no sé, una mujer adolescente o joven, quizás no te interesan las mismas prendas de ropa que una persona más adulta mayor, ¿no? Si es que vendemos para varios rangos de edades. Eh, como esto, usar la información que tenemos de los usuarios para también ir ofreciéndole experiencias o beneficios acordes a ellos, ¿no? Y bueno, también, bueno, por historial de compras, que eso obviamente que lo tenemos, que compró en el pasado, entonces si le podemos ofrecer algo, puede ser distinta estrategia, algo relacionado a lo que ha comprado o algo diferencial, algo nuevo, no sé, un nuevo lanzamiento y decirle eh, está este nuevo lanzamiento, vos tenés prioridad, vas a poder comprar antes que nadie por ser nuestro cliente, como ir generando distintas experiencias diferenciadoras para ellos y bueno, ahí armar journeys obviamente de distintas, distintas promociones o distintas invitaciones, como que podemos armar un journey con distintos toques que uno sea, no sé, cumpliste un año con nosotros, te ofrecemos esto, después otro toque que sea te invitamos a tal evento, después otro tenemos esta promoción especial, vos sos prioridad, como ir armándolo en un lapso de tiempo determinado e ir midiendo resultados, ¿no? Que obviamente, bueno, vamos a medir tasa de aperturas de clics para ver si estos contenidos le están interesando, la frecuencia de compra y la tasa de rebote, ¿no? El churn rate, o sea, cuánto tiempo hace que no nos compra o si se desuscribe o se da de baja, bueno, de nuestra suscripción o de nuestro servicio. O sea, el churn rate es el porcentaje de clientes que deja de interactuar con nuestra marca.
Y llegamos al final del ciclo de vida que, como les decía, ahí puse una imagen de una adulta mayor, pero que si se reactiva vuelve al principio, o sea que es como tipo Benjamin Button, vuelve a ser un bebé. Entonces, bueno, por eso puse este simbolito de reactivar de las flechitas que van y vienen. Que bueno, acá básicamente el objetivo es recuperar clientes perdidos, o sea, esos que puede ser, si somos un servicio de suscripción, como veníamos diciendo, los que se dieron de baja, o sea, es muy simple, ¿no? Como se dieron de baja, queremos que vuelvan a contratarnos, ¿cómo hacemos eso? Motivarlos también a que vuelvan a visitar nuestra web, nuestra app. Si es un servicio más de, bueno, de venta de productos, así como no una suscripción mensual, ahí más podemos medir hace cuánto tiempo que no consumen nuestros servicios, o si volvemos al ejemplo del restaurante, hace cuánto tiempo que no vienen a nuestro restaurante y queremos que vuelvan, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, la importancia de esta etapa es obviamente evitar perder ingresos potenciales y reducir la tasa de abandono, ya sea, bueno, el churn rate del que hablábamos recién, de el porcentaje de clientes que dejan de interactuar o el porcentaje de clientes que se desuscriben. Y acá la segmentación, si bien la podemos hacer obviamente por todo lo que veníamos diciendo en las anteriores etapas de intereses, datos demográficos, historial de compras, si las tenemos, también la podemos hacer en base al motivo de abandono, ¿no? Porque obviamente hay distintas formas, o sea, si volvemos al ejemplo de suscripción, como mencioné hace un rato este ejemplo de, no es lo mismo una persona que se desuscribe o que deja de utilizar nuestros servicios porque por ahí no encuentra el contenido relevante en nuestra plataforma, en nuestra app, como que ya no le interesa nada o muy poco de lo que hay ahí, no la consume, entonces dice, ¿para qué voy a estar pagando esta suscripción? A distinto es si en este momento no tiene el sustento económico para poder pagarla y tiene que, bueno, darse de baja por eso, pero le sigue gustando nuestra plataforma. Entonces eso está bueno también tenerlo en cuenta cuando el usuario se da de baja, poder tener este formulario ya sea en el momento, o sea, yo recomiendo que sea en el momento para ya captar la info ahí porque después ya va a ser más difícil, pero como para que ya termine de suscribirte, que sea obligatorio decir por qué. Y ahí, bueno, que clique una opción y ya tener este motivo de abandono y después vamos a poder segmentar por este motivo de abandono, porque obviamente va a ser distinto lo que le ofrezcamos a una persona que no, en ese momento no puede pagar esa suscripción a otra que no le interesa ese contenido. O sea, quizás a la que no le interesa el contenido es, bueno, pero no viste todo esto que, o esto hay nuevo, o se vienen estos nuevos lanzamientos y demás. Eh, en cambio, la que no sé, se dio de baja por el monto o por el precio, quizás, bueno, ofrecerle un plan menor o una promo especial que a veces se lanzan por un año o por cada tanto que la suscripción está a mitad de precio, quizás como aprovechar también esas oportunidades. Y bueno, acá vamos a medir obviamente la tasa de reactivación, o sea, qué porcentaje de esos usuarios a los que son churn o perdidos se reactivan y vuelven a contratarnos. También podemos medir el tiempo de inactividad porque esto nos va a ir también, bueno, dando como hipótesis de cuál es el mejor momento a impactarlos, ¿no? Cuánto tiempo pasan siendo churns antes de que reactiven. Y como les mencionaba antes, también el retorno de inversión. ¿Cuánto nos cuesta impactar a estos usuarios perdidos y cuánto recuperamos, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo que recuperamos? Bueno, y ahora sí vamos a mencionar un poco cómo segmentar, si bien lo estuvimos viendo durante las etapas, pero bueno, ¿cómo podemos definir estas segmentaciones? Bueno, obviamente según lo que dijimos recién, por etapas del ciclo de vida, claramente tenemos que identificar a qué usuarios vamos a impactar en cada etapa, ¿no? Porque obviamente el que ya compró va a estar en la etapa o de fidelización o de monetización y el que no compró va a estar
adquisición o nutrición. Entonces, súper importante saber en qué etapas están para ver qué journeys les vamos a mandar y qué comunicaciones. Bueno, ¿cómo se comportan en nuestras comunicaciones, no? Esto es como el nivel de engagement, o sea, tasa de apertura, tasa de clics, si visitan nuestro sitio o no, o sea, como cuánto les interesa lo que están recibiendo de nuestra parte. Bueno, obviamente por intereses, como dijimos antes, esto es súper importante para poder personalizar y llegar con el contenido relevante del que hablábamos. Por ranking de compromiso, que esto tiene que ver también, bueno, con lo anterior de por comportamiento frente a nuestras comunicaciones. Pero ahora que lo pienso, esto cuando lo armé me refería más, o sea, comportamiento frente a nuestras comunicaciones es qué hacen, ¿no? Frente a nuestras comunicaciones. Y acá es medir también mucho el clic. Y acá los journeys son importantes porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta el journey de bienvenida, ¿no? Que le mandamos esto de, bueno, nuestra historia, después le mandamos nuestros tipos de productos, ver en qué cliquean y en base a esos clics que hacen, mandarle otras comunicaciones relacionadas a esos clics, ¿no? Esto también en la etapa de engagement, si les mandamos promociones, ¿en qué promos cliquean? ¿Qué es lo que les está interesando? Y en base a eso que cliquean, mandarle algo relacionado a eso. O sea, si es también una empresa de viajes, mando unas promociones que incluyen vuelos, hoteles, paquetes. Si cliquean solo en vuelos, mandarles contenido después de vuelos y ahí ir generando ese journey de bueno, ¿te interesó esto? Te mandamos esto, ¿no? Como ese sería el comportamiento frente a las comunicaciones. Y ranking de compromiso sí tiene más que ver a cómo van interactuando en cuanto a si están abriendo nuestras comunicaciones, si las están cliqueando, si están visitando el sitio, o sea, si realmente les está interesando lo que tenemos para contarles. Bueno, obviamente por historial de compra, esto va a ser más en las etapas más avanzadas, ¿no? Luego de la conversión, o sea, para generar lo que es monetización, upselling, cross-selling, fidelización, win-back, retención, ¿no? Ver qué compraron, qué les interesó, bueno, ver si le mandamos cosas relacionadas a eso o cómo lo seguimos impactando. Quizás podemos armar un journey de, bueno, ya compraste este producto, ahora mira todos los otros que hay que no compraste, pero que están buenos también, que ahí, bueno, no estamos tomando su historial de compra o sus intereses, sino compraste esto, pero también está esto. Y probar, ¿no? Probar si esto da resultados, si lo cliquean, si igual les interesa por más que no tenga nada que ver con el producto que comprar. Como decía antes, también por datos demográficos. Sé que a veces estos datos son más difíciles de obtener, o sea, quizás en un negocio de suscripción sí es más fácil porque, bueno, entiendo que a veces los usuarios dejan cierta información, pero también igual hay que tener en cuenta las regulaciones de datos de cada país y demás, porque a veces no podemos utilizar esa información. Em, pero bueno, si tenemos ciertos datos, no sé, si al momento de suscripción le preguntamos en qué país vivís, en qué ciudad o en qué rango etario estás, eso obviamente nos va a dar información para segmentar, no sé. O sea, si por ejemplo una persona es de Buenos Aires, como soy yo, obviamente si le ofrecemos vuelos al ser una empresa de turismo, van a hacer que salgan desde Buenos Aires. En cambio, si tenemos un dato de una persona que es de Córdoba, podemos ofrecerle vuelos que salgan desde Córdoba y es mucho más personalizado, ¿no? Porque, bueno, están teniendo en cuenta de dónde soy para ofrecerme esta oferta. Y bueno, acá está la personalización de contenidos, que esto lo podemos usar en todas las etapas del journey, viendo primero qué datos tenemos y después, bueno, con contenidos dinámicos que generalmente todas las plataformas nos permiten utilizar de una manera u otra. Por ejemplo, Embrace es a través de Liquid, pero básicamente es poner en estas llaves datos dinámicos que van a variar según el usuario que lo recibe, ¿no? Hay un ejemplo claro, first name, y me lo reemplaza por mi nombre. Y a cada usuario le va a llegar con su nombre. Entonces esto es como mucho más personal de te estoy llamando por tu nombre. Felicidades por tu compra tanto, número de compra, ¿no? Como sé cuántas compras hiciste y te felicito por esto y ahora te ofrezco
un porcentaje de descuento para tu próxima compra y también sé qué producto compraste, por ejemplo, en esa llave que dice Last Item Purchased, entonces también, bueno, sé que sos fan de los helados, que compraste helados, o que lo último que compraste es un helado, la próxima tomate un café, no sé, cosas así, ¿no? Como sé lo que hiciste, sé tu experiencia, te tengo en cuenta y te ofrezco algo relacionado a esa actividad que hiciste. Bueno, y ahora vamos a hablar de un poco cómo optimizar y qué testear. Obviamente siempre está bueno hacer test y test y test porque nadie tiene la solución clara, o sea, no a todos les funciona lo mismo, todas las empresas son distintas, todos los usuarios son distintos, entonces ver qué no funciona a nosotros, ¿no? Es como lo básico. ¿Y qué podemos optimizar? Bueno, cantidad de touch points, lo que hablábamos al principio de la presentación, cuántas veces vamos a impactar a estos usuarios, ¿no? Em, Cuántas veces los vamos a impactar, cuántos toques vamos a hacer a los usuarios. Entonces, bueno, esto es súper importante. No en todos los journeys tenemos que tener la misma cantidad de toques, podemos ir probando, por ejemplo, no sé, en un journey de reactivación, ¿no? A los usuarios eh, que perdimos, que queremos volver a recuperar. Probamos empezando de a poco, dos veces, dos impactos, a ver qué pasa y después sumamos otro y ver si esto mejora las métricas, si ganamos porcentajes de clientes que vuelven, si esto nos afecta en el open rate, el CTR, si nos sube la de suscripción, entonces ir midiendo, bueno, lo estoy impactando tantas veces, esto está funcionando o esto no. Bueno, por otro lado, podemos medir los días de impacto o los tiempos de espera. A algunas empresas les resulta óptimo, no sé, impactar ciertos días de la semana y no impactar los fines de semana. A otras, quizás empresas más ligadas al entretenimiento o demás, les resulta mejor impactar los fines de semana porque es cuando las personas no están disponibles para consumir contenidos de entretenimiento y ver cuánto tiempo vamos a esperar, ¿no? Podemos empezar esperando 2 días, ver si eso nos afecta a las métricas en algún punto, bajar ese tiempo de espera, ver si bajando el tiempo de espera se consigue otro tipo de conversión. Es todo ir viendo y midiendo y ver qué funciona. Obviamente los asuntos y los copies mediante estas pruebas AB o ABC, ¿no? De probar distintas versiones tanto bueno, en las subject lines como en el contenido del email, a ver qué funciona, a ver si hay textos que funcionan mejor o no sé si poner en el asunto el porcentaje de promoción funciona mejor a no ponerlo. Eso es todo para ir testeando y midiendo. Obviamente tenemos que tener varias muestras, ¿no? No lo podemos hacer una sola vez. Tenemos que hacer varias pruebas a ver si nos da un resultado consistente para dejar ese resultado como el ganador y a partir de ahora usar esta versión en las siguientes comunicaciones. También podemos optimizar qué imágenes mostramos o qué productos mostramos. O sea, acá podemos testear desde, bueno, imágenes, no sé, si es de productos con personas o solo del producto. Si es una empresa de viajes, mostrar solo el destino o el destino con personas. No sé si es la suscripción de música, mostrar fotos de artistas o no sé, tapas de álbumes, como ir viendo qué cosas podemos testear y bueno, hacer estas pruebas y ver qué nos trae más clics, por ejemplo, o más visitas al sitio y ver, bueno, a partir de esta imagen se mejoró esto o esta versión tuvo mejores clics y ahí definirla como una versión ganadora. Bueno, por otro lado, también podemos testear los mensajes, o sea, más relacionado también a los copies, qué mensajes vamos a dejar, ¿no? Los canales, si bien ahora estamos hablando específicamente de email marketing, obviamente que los journeys pueden estar conformados por toques con envíos de email marketing, pero también por toques con push notifications, WhatsApp, SMS, entonces ver qué canal funciona mejor, ¿no? Y hay muchas plataformas que hoy en día nos permiten, no sé, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, tal día, tal hora,
a una parte de nuestra audiencia le mandamos un email, a la otra parte le mandamos una push y ver cuál nos da mejores resultados, ya sea en cuanto a clics o en cuanto a conversión, ¿no? También las horas de envío. Ahora lo vamos a ver con inteligencia, con las herramientas de inteligencia artificial, pero por un lado, ver si hay una hora de envío fija que resulta mejor en ciertos tipos de comunicaciones y journeys, pero también podemos, bueno, personalizar la hora de envío según el grado de actividad que tiene cada usuario, ¿no? Personalizarlo por cada usuario. Bueno, vamos a seguir con herramientas de inteligencia artificial que podemos implementar, que están hoy vigentes en el mercado. Yo me basé en Braze y en Salesforce para mostrarles algunas que, bueno, están disponibles en esas plataformas, pero igualmente sé que muchas o casi todas están implementando, bueno, distintas herramientas de IA, así que, bueno, es investigar cuál de las que están usando, bueno, se puede implementar. Bueno, por un lado tenemos esta que es IA para copywriting. Este es un ejemplo de Braze, que bueno, básicamente es ayuda para crear mensajes, tanto asuntos como bueno, los contenidos de los mails. Ahí como ven pueden seleccionar bueno, el largo del párrafo y demás. Y como ven en la imagen, dice Apply Brand Guideline, que eso es que pueden como subir su manual de marca, su tono de voz, y entonces eso hace que la herramienta vaya tomando, bueno, este tono de voz que usa la marca para crear estos mensajes y hacerlo como, bueno, mucho más alineado a su branding, ¿no? Bueno, también obviamente pueden elegir el idioma, el tono, si es más como imperativo, más urgente, demás. También esta imagen es de Braze, que es para generar, bueno, imágenes con inteligencia artificial. Seguro muchos de ustedes ya utilizaron alguna herramienta para generarlas. Yo, de hecho, muchas imágenes de las que puse acá en la presentación fueron hechas con inteligencia artificial. Lo mismo, esto está bueno porque no tienen que depender quizás de un banco de imágenes o pueden crear algo como sumamente innovador o personalizado para mostrar sus productos o servicios. Bueno, esta es otra herramienta, este es un ejemplo de Salesforce que es para recomendar productos. Básicamente a cada usuario se le recomiendan productos alineados a su comportamiento, ya sea de compra o intereses. Como se ve en la imagen, esto funciona asignándole etiquetas a los usuarios relacionadas a ciertos productos y eso es lo que va a tomar, bueno, en este caso Einstein, que es la herramienta de IA de Salesforce para recomendar estos distintos productos. Bueno, estos son los pads personalizados, que es básicamente para hacer experimentos de distintas versiones. Son como los A/B/C testing, supongan, pero hechos en tiempo real para ajustar dinámicamente en tiempo real, o sea, qué mensaje, qué canal, qué oferta se le va a ofrecer a cada usuario. Como se ve en la imagen también, se toma, bueno, un porcentaje de experimentación, ¿no? En este caso un pad de 25%, otro de otro 25% con otra versión obviamente, y el delay group que va a ser el que se manda a la versión final, y se toma una ventana de tiempo que puede ser, no sé, de 12 horas para ir analizando estos comportamientos de las variantes de testeo para luego enviar las versiones ganadoras en tiempo real a los usuarios. Esto es de lo que les hablaba anteriormente cuando les contaba qué optimizar o qué testear, que es la hora de envío. Que bueno, por un lado, como decíamos, podemos ir testeando distintas horas, pero esta herramienta está muy buena y sé que está en muchas plataformas hoy en día, que es lo que también se puede llamar envío inteligente, que es básicamente tomar una ventana de tiempo, que puede ser de 12, de 24 horas, y en ese tiempo ir mandándole a los usuarios en la hora según la actividad del usuario que mayor propensión a tener actividad tienen, ¿no? Entonces, no todos los usuarios van a recibir esta comunicación a la misma hora, sino más alineada a su actividad. Este es un ejemplo de Salesforce que es básicamente para generar alertas y predicciones de eventos
Es básicamente que la plataforma detecte una anomalía en alguna métrica, que puede ser, no sé, una alta tasa de suscripción, un delivery rate fuera de lo normal, y que eso les envíe una alerta, que es como se ve en el screenshot de la izquierda, que les manda una notificación en la misma plataforma diciendo, bueno, está pasando esto, está en alerta y esto nos permite tomar decisiones rápidamente para, bueno, resolverlo, ¿no? Bueno, llegamos al final de nuestro viaje, al final de nuestra presentación y acá les quería dejar algunos consejos por si les sirve en base a, bueno, mi experiencia o cosas a las que me he enfrentado durante mi carrera. Y bueno, por un lado esta frase que me gusta mucho, no solo para mi vida laboral, sino para mi vida en sí, que es mejor hecho que perfecto. Me ha pasado de, bueno, enfrentarme a situaciones en las que no había presupuesto o no, el equipo tecnológico no era lo suficientemente solvente como para dar soporte a mis necesidades o proyectos. Entonces, bueno, tuve que aprender a hacer con lo que tenía y esto es muy importante porque, bueno, creo que nunca vamos a tener la situación perfecta con todo lo que necesitamos, entonces que eso no nos frene a hacer, poder utilizar lo que tenemos hoy en día e ir armando, bueno, eh, estrategias a futuro o planear a futuro qué más podemos tener e ir priorizando, pero bueno, usar las herramientas, el presupuesto que tenemos e ir haciendo con eso. Alineado a esto, es muy bueno armar roadmaps de implementación, no solo para cosas que dependan de otros equipos, como bueno, sea lo tecnológico o bueno, presupuesto y demás, sino también para, bueno, nuestro propio equipo, ¿no? Obviamente somos personas limitadas en el equipo y no podemos hacer todos los journeys y todas las experimentaciones a la vez. Entonces, ver qué priorizamos según, bueno, nuestros objetivos y estrategias y proyectos que tenemos que priorizar. Y esto de armar roadmaps de cada mes vamos a armar esto para este journey, vamos a probar esto y vamos a tener esta nueva funcionalidad quizás y la podemos experimentar. Como armar ese roadmap que puede ser a 6 meses o anual e ir viendo, bueno, si lo estamos cumpliendo en tiempo y forma y qué nos impide avanzar o qué nos, bueno, nos deja seguir al siguiente paso. Y esto en relación a lo que hablamos hace un rato de, bueno, testear y optimizar. Bueno, obviamente siempre tenemos que testear y ir probando cosas y experimentar, pero esto en base a algo, ¿no? Como tener una hipótesis de, no sé, vemos que el porcentaje de churn está subiendo, que hay cada vez más usuarios que se suscriben de nuestra plataforma y buscar la razón, la posible razón de eso, ¿no? Es porque, no sé, notamos que hubo un incremento de precio y en cierto tiempo de que se incrementó el precio hubo más churns o no sé, estamos viendo que hay poco contenido nuevo en nuestra plataforma, entonces ver si se relaciona a eso. Y en base a eso podemos probar distintas cosas, ¿no? Distintas formas de comunicar, no sé, si vemos que si creemos que es relacionado a este aumento de precio, ver si ofrecemos, no sé, planes anuales y comunicar eso a los que se suscribieron, o no sé, mostrar estrategias de ahorro, si contratamos cierto tipo de plan frente a otro y demás. Así que bueno, siempre basarnos en una hipótesis, plantear esa hipótesis y en base a eso llevar a cabo los experimentos y obviamente medir los resultados. Bueno, esto también es súper importante. Hay muchas empresas o, bueno, medios que se dedican a crear, bueno, newsletters semanales o mensuales con, bueno, nuevas tendencias, innovaciones, también que lanzan a veces informes de benchmark anuales o bueno, informes de email marketing anuales. Una de ellas es Litmus, por ejemplo, que se les recomiendo mucho, que bueno, pueden suscribirse a su newsletter o también pueden seguir a este tipo de empresas por LinkedIn o bueno, a expertos de distintas partes que a veces crean contenido gratuito y que exponen, bueno, en base a experiencias que tuvieron o casos de estudio. Así que está bueno estar alerta a eso y siempre estar investigando, bueno, si hay
una nueva funcionalidad, si los proveedores de email están como aceptando cosas nuevas y demás, entonces para ver qué podemos más seguir implementando y experimentando. Y esto también me sirvió mucho, que es usar los datos como aliado, no solo como un aliado para tomar decisiones referentes, bueno, a los journeys y al canal, viendo obviamente qué sucede, sino también para los equipos externos, ¿no? Que a veces tenemos que justificar por qué hacemos una acción o por qué hacemos una comunicación o priorizamos algo frente a otra cosa, o por qué no, porque a veces ciertos equipos tienen sus pedidos en cuanto a promocionar cierto producto o cierto servicio, y a veces vemos que los resultados nos dicen que esto no nos está dando frutos, entonces tenemos que justificarlo, ¿no? No decir, no lo vamos a hacer porque no, sino por estas razones que las tenemos acá expresadas en datos. Y eso va a ser, bueno, un gran motivo para decir que sí o que no. Así que, bueno, esto lo recomiendo mucho. Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haberse quedado y haber sido parte de esta presentación. Cualquier cosa y cualquier duda me pueden escribir a mi LinkedIn, que lo dejo detallado ahí. Así que fue un gusto. Muchas gracias.